Buen día con todos los oyentes. Quien les habla es el alumno Emilio Zúñiga Arteaga del cuarto grado B, quien junto con su gran amigo y compañero de aula, Rodolfo Malcayala, les presentaremos el primer capítulo de este su programa Elocuencia. Un programa donde se tratarán hechos históricos, donde hablaremos, narraremos y explicaremos hechos que significaron un hito para el mundo. El primer capítulo es denominado Hechos que cambiaron la visión del mundo, donde se abarcarán tres temas: la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el atentado a las Torres Gemelas, guardando estas una gran relación, siendo una consecuente de la otra. Sin duda alguna, estos temas que abarcaremos perdurarán a través del tiempo, ya que significaron un cambio drástico en el rumbo de la historia, causando conmoción, tristeza, alegrías, muertes, traumas, desesperación, destrucción y recuerdos imborrables para la eternidad. Dicho esto, pasaré a tratar el primer acontecimiento, la caída del muro de Berlín. Es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de todos los tiempos, en la historia alemana, europea y mundial. Un muro que simbolizó la división de dos mundos enfrentados, el comunismo y el capitalismo, donde su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX. Esta marcó el inicio del desplome del modelo soviético, el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la reunificación de Alemania. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en cuatro zonas, como un motín por haber vencido. Berlín, la ciudad estrella de Alemania y capital de aquel país, estaba dentro del territorio que ocupaba la Unión Soviética. Esto era visto como una injusticia por los demás países mencionados, por lo que la ciudad también fue dividida en cuatro partes, quedando un bloque capitalista al oeste, conformado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y un bloque comunista al este, por la Unión Soviética. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, una metáfora que era utilizado para hablar de una división entre Europa comunista y Europa capitalista. Una vez dividida Alemania, se suponía que los aliados iban a colaborar entre sí para gobernar su zona de ocupación de la mejor forma. Sin embargo, esto duraría poco, ya que con el pasar del tiempo, los conflictos empezarían por lo mismo que tenían visiones distintas sobre la Alemania derrotada. Así comenzaba la llamada Guerra Fría. Tras esto, era claro que la cooperación habría fallado y las zonas ocupadas se convirtieron en dos países distintos: la República Federal de Alemania, RFA o Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, RDA o Alemania del Este. La parte occidental era capitalista y la oriental era comunista. Lo mismo sucedía en la ciudad estrella, ya que ninguno de los dos bandos quiso abandonar la capital. Esto generó fuertes tensiones entre ellos, por lo mismo que ambas partes deseaban reunificar la Alemania bajo su modelo. La parte capitalista estaba ganando, su economía había mejorado considerablemente, la calidad de vida era mejor y se presentaban muchas mayores oportunidades que en el lado oriental. Esto generó que más de 2,5 millones de personas huyeran de la parte este a la oeste, desde 1949 hasta 1961, lo que causó que las autoridades comunistas ordenaran de forma secreta que se construyera un muro que dividiera a la ciudad. Es así como en la madrugada del 13 de agosto de 1961 se da la construcción del muro de Berlín. Al despertar, muchas familias se dieron cuenta, horrorizadas, que la capital estaba dividida por un muro y que no sabrían cuándo volverían a ver a sus familias del otro lado. Con el pasar de los días, el muro era reforzado mucho más, de tal forma que era prácticamente imposible pasarlo. Hubo personas que intentaron cruzar, unas pocas contaron con esa suerte. Sin embargo, la gran mayoría
perdieron la vida intentándolo. Pero al igual que la Unión Soviética, el muro de Berlín no pudo sostenerse para siempre. Y es que, en realidad, el final de ambos está altamente vinculado. Durante la década de los 80, entramos en los últimos años de la Guerra Fría. Para ese momento, la Unión Soviética tenía grandes problemas internos, una fuerte crisis económica y una guerra con Afganistán que no estaba pudiendo ganar. Con esto, su capacidad de intervenir en el manejo de los países comunistas de Europa del Este disminuía cada vez más, a la vez que estos intentaban desligarse del régimen comunista. En este contexto, en 1989, Mikhail Gorbachev asumió como líder de la Unión Soviética e intentó realizar reformas para solucionar sus problemas internos. Para esto, introdujo el Glasnost, que permitía una mayor libertad de expresión, y la perestroika, un intento de reforma económica. Pero además, a partir de ese momento, la Unión Soviética no intervendría en los países del este, como lo había hecho en el pasado. Pero pese a todo, la situación se complicaba más, por lo que el gobierno de Alemania Oriental anunció que flexibilizaría las restricciones de paso entre ambas Alemanias, lo que haría también que fuera más fácil cruzar a Berlín Occidental. Sin embargo, sucedería algo que cambiaría todo el rumbo de la historia. El encargado de comunicar las nuevas medidas cometió el error al informar que éstas entraban en vigencia a partir de ese mismo momento, por lo que la noticia se expandió rápidamente e hizo que las personas se dirigieran hacia la frontera, específicamente hacia los puntos de control, para exigirles a los guardias que los dejasen cruzar. Estos no sabían qué hacer, por lo que decidieron dejarlos que crucen. Así, muchos familiares, amigos, compañeros y conocidos se volvieron a encontrar después de casi 3 décadas. Pero para algunos no bastaba que el final del muro sea simbólica, por lo que muchos empezaron a destruirlo en ese mismo momento, dándose así el 9 de noviembre de 1989 la caída del muro de Berlín. ¿Qué relación guarda la caída del muro de Berlín con la disolución de la Unión Soviética? La caída del muro de Berlín, más que un hecho impactante, para la antigua Unión Soviética simbolizó su decadencia de poder, el impulso para que sus habitantes se alzaran contra ellos, el inicio de su desintegración y, lo más importante, la caída del comunismo frente al capitalismo. Algo que para los máximos exponentes y representantes del alto mando de la URSS significó más que el fin de aquella república. Esto se sumó a los múltiples problemas que ya venía teniendo la Unión Soviética, tanto internos como externos, por lo que este hecho hizo que se acelerara su disolución. Este suceso marcó sin duda un hito en la historia del siglo XX, ya que la llamada URSS pasó de disputarse el liderazgo mundial con Estados Unidos a desmoronarse en un proceso en el que resultaron 15 repúblicas independientes. En su máximo esplendor, llegó a ocupar un sexto del territorio de todo el mundo. En 1922, un tratado entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, que son la actual Georgia, Armenia y Azerbaiyán, forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un bloque comunista donde no existía la propiedad privada. El Estado pasaba a controlarlo todo y era imposible oponérsele, y que en una espectacular expansión llegó a ser conformada por 15 repúblicas: Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Kazajistán, entre otros. Con esto tenía el control y acceso a recursos naturales, como el gas y el petróleo, los cuales la convirtieron
en una potencia energética. Más adelante, se convertiría en una potencia industrial y militar. Joseph Stalin, sucesor de Vladimir Lenin, primer líder de la Unión Soviética, transformó el país de agrícola en uno industrializado. Pero fue sin duda el fin de la Segunda Guerra Mundial la que hizo emerger a la URSS como una gran potencia. Con su increíble poder militar, se unió a Estados Unidos, Reino Unido y Francia para derrotar a los nazis y a Japón. Aunque la alianza entre dos ideologías completamente opuestas no iba a tener tanta prosperidad. Por lo que, tras la guerra, el tratado no iba a durar mucho. La URSS empezó a instalar su sistema en los territorios que había liberado de los nazis, en parte de los países bálticos. Algo que no gustó a Occidente, liderado por Estados Unidos. De allí el inicio de la llamada Guerra Fría, enfrentamiento que duró décadas. Ambos países rivalizaron en casi todo, en el deporte, en la economía, en lo espacial, entre otros, hasta poner al mundo al borde de una guerra nuclear. Sin embargo, mientras se daba esta guerra y la Unión Soviética se mostraba invencible, internamente su economía estaba a punto de colapsar. Este fue su talón de Aquiles, ya que la productividad iba en picada. Por esto mismo, hubo desabastecimiento de productos y artículos de primera necesidad. Las condiciones de vida en el país en esa época, es decir, de los 80, eran deplorables. Todo esto provocó el descontento de la gente. En 1985 llegaría al poder la persona que pondría fin a la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, aunque ese no era su plan, sino modernizar y reestructurar el país, por lo que hizo cambios radicales en la economía, que acercarían el sistema soviético al capitalismo. Redujo el control centralizado de muchas empresas. Esto permitió que agricultores y fabricantes decidieran por sí mismos lo que querían fabricar y cuánto producir, además de permitirse la creación de negocios como restaurantes y tiendas de propiedad privada. Pero también, por su parte, había un gran grupo de comunistas que se resistían a esto, pues no querían perder el control. Gorbachov inició un proceso de democratización, esto con la caída del muro de Berlín, que fue como el impulso a que muchos se alzaran. Desacuerdos y otros problemas hicieron que muchos países que conformaban la URSS empiecen a independizarse. Y así se dio, el 25 de diciembre de 1991, la completa disolución de la Unión Soviética. Con esto, culminamos este tema y damos paso al siguiente, el cual es el atentado a las Torres Gemelas. El atentado a las Torres Gemelas. Al igual que los otros acontecimientos ya mencionados, el 11 de septiembre del 2001 será una fecha que quedará en el recuerdo, y no solo para los estadounidenses, sino que para el mundo entero, ya que en esta fecha se llevó a cabo el considerado peor atentado de la historia, cometida por el grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Bin Laden, que dejó más de 25.000 personas heridas, más de 20 desaparecidas y 3.000 muertos aproximadamente. Y es que, al ser un suceso que quedará para la historia, no podemos ignorar este tema, ya que repercutió a nivel nacional, política, económica y socialmente, como a nivel global, generando una gran conmoción en el resto del mundo.
El principio de este acontecimiento fue la disolución de la Unión Soviética, que había invadido Afganistán. Tras esto, los islámicos tenían un nuevo enemigo en la mira: Estados Unidos. Los motivos: el apoyo militar a Israel, sus bases militares en Arabia Saudita, donde yacen sus territorios sagrados, y las agresiones contra el pueblo de Irak. Osama Bin Laden puso sus ojos sobre la superpotencia. Culpaba a los Estados Unidos por las situaciones de Medio Oriente, que iban desde gobiernos corruptos hasta los intentos de cambiar el modo de vida islámico. Por eso se piensa en la necesidad de atacar y crear un grupo conformado por personas que están dispuestas a dar su vida con tal de cumplir sus ideales. De ahí el surgimiento de Al Qaeda. Un martes 11 de septiembre del 2001 se reporta un avión desaparecido a las 8:35 am. Se trata del vuelo 11 de American Airlines, y después se reportaría otra, pero a las 8:55 am. Esta vez se trataba del vuelo 175 del United Airlines. El objetivo de Al Qaeda era atacar el World Trade Center, más conocido como las Torres Gemelas, que era el símbolo del poder de la economía americana desde su apertura en 1973. A las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center, entre las plantas 93 y 99. Las personas aún no sabían que se trataba de un atentado. Pensaban que había sido una mala maniobra del piloto, y por lo cual se generó ese incidente. Sin embargo, 17 minutos después del primer impacto, a las 9:03 am, el vuelo 175 de United Airlines se estrella contra la Torre Sur, confirmando que se trataba de un ataque sobre los Estados Unidos. El pánico se apoderó de toda Manhattan. Las personas no podían creer lo que estaban viendo. Estados Unidos, un país considerado superpotencia, estaba siendo atacado y estaba mostrando su estado más vulnerable. A las 8:59 am, la torre sur de 110 pisos se derrumbó. Las personas de los alrededores corrían para no quedar atrapadas entre los escombros. Y 29 minutos después, a las 10:28 am, la torre norte del World Trade Center colapsó y se vino abajo, desapareciendo así las conocidas Torres Gemelas. Este suceso quedará marcado en la memoria de las personas que vivieron este hecho. Al principio nadie lo podía creer. La escena era totalmente catastrófica. Se veía correr personas desesperadas por no morir calcinadas o entre los escombros. Se lanzaban desde varios pisos de altura. Otro avión que había sido secuestrado se estrelló contra el Pentágono, que era y es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y otro que había sido tomado por los islámicos e iba en dirección hacia la Casa Blanca en Washington, se estrelló a 20 minutos de la capital, en un campo, tras una ardua lucha entre los terroristas y pasajeros que querían evitar este suceso. Hay que decir también que este atentado fue el inicio de más atentados en el resto del mundo, como son los casos de Bali, Indonesia 2002, en Arabia Saudita 2003, en Madrid, España 2004 y Londres, Inglaterra 2005. El grupo Al Qaeda generó pánico a los demás países, por lo que tuvieron que aumentar el control de sus fronteras y tomar mayores medidas de seguridad. Sin duda alguna, este acontecimiento quedará para la historia, porque generó un antes y un después en el siglo XXI, ya que tuvo un gran impacto en el mundo que hasta el día de hoy se recuerda el 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas. Y con esto, queridos oyentes, damos por finalizado este capítulo titulado Hechos que cambiaron la visión del mundo, en el cual hemos tratado tres temas de suma importancia, como lo son la caída del muro de Berlín,
la disolución de la Unión Soviética y el atentado contra las Torres Gemelas. Estos hechos marcaron mucho en la historia mundial, por ende, debemos brindarle la importancia respectiva. También queremos agradecerles su atención y preferencia, y pedirles que si les ha gustado este contenido, le den like y comenten si desean un segundo capítulo de este podcast. Muchas gracias.